Muchas veces cuando nos mencionan un tema no dimensionamos hasta dónde es posible encontrar ese hilo de conexión y ese hilo de generación a generación por la cual pasamos todos y por la cual genéticamente podemos estar unidos dentro de este interesante mundo como lo es o lo son las constelaciones familiares. Les saluda Alejandro en un episodio nuevo de su podcast Arroz con Mango y más. Emocionado porque hoy les traigo un tema que sin duda, muchachos, promete despertar en muchos lo que la curiosidad por hablar y conocer más sobre este tema nos puede llevar a entender, sobre todo, por qué pasan muchas cosas y por qué se nos presentan muchas situaciones en nuestras vidas que en la mayoría de las veces, al principio al menos, no comprendemos, no somos capaces y nos preguntamos muchas veces ese bendito ¿por qué yo? ¿Por qué me tocó vivir esto? ¿Por qué se repite algo que ya pasó antes? Y solamente cuando hacemos estos ejercicios de conocer o de adentrarnos en por qué eh, mi papá, mi mamá, mis abuelos o quizás más atrás en la línea familiar se vivieron diferentes episodios. Y con esto solo les traigo un poquito de lo que hoy vamos a conversar con una invitada espectacular, con una invitada que ha estudiado sobre todo este tema, lo conoce muchísimo, nos viene a enseñar y vamos a aprender mucho más sobre este tema de las constelaciones familiares. Antes de presentarla, pues darle las gracias a todos los que han llegado hasta aquí, los que han tomado el tiempo, sobre todo, de compartir cómo se han sentido, cuáles han sido esas sensaciones. Muchos, sobre todo algo que me encanta, muchos están intentando aplicar parte de todos estos contenidos que estamos trabajando aquí y todas las diferentes conversaciones con los invitados recientes. Muchos están, luego de digerir todo esto en sus vidas, tratando de organizar un poco el desorden. Y eso me encanta. La verdad es que uno de los propósitos de este bonito sueño, de este bonito proyecto que se llama Arroz con Mango y más, es ese. Es el despertar conciencia, el inspirar a otros, el que muchas veces no llegamos a imaginar que nuestros problemas se parecen a los problemas del otro y que todo esto al final está interconectado en que todos queremos esa anhelada paz, esa anhelada tranquilidad, ese llegar a casa y poder dormir tranquilos, tranquilas, desde el agradecimiento y desde el poder ir resolviendo las cosas paso a pasito y sobre todo con mucha conciencia de hacia dónde vamos. El episodio de hoy se llama Constelaciones Familiares. Nuestra invitada se llama Daniela, ella es de Chile, la conocí hace un tiempo acá allá en Medellín y sin más preámbulos pues la saludo. Dani, ¿cómo estás? Hola, querido, muy bien. ¿Y tú cómo vas? Muy bien, gracias y contento por aceptar la invitación. Me alegra mucho poder traer este tipo de temas que para algunas personas son, como decimos, raros o tabú o ciencias oscuras, pero no es así, la verdad. Charlatanería también. Sí, también puedes Mucha llamarlo gente así, lo llama charlatanería, hay que imagínate. decirlo. Claro, claro. Y que Partamos aquí con el conflicto. sí, es que de hecho, cuando la religión socialmente hablando no está marcada porque ahí está una Biblia, porque allá está esta, no sé, edificación que llamaron iglesia y a lo que mucha gente le rinde culto, a partir de eso muchas cosas dejan de perder valor, entre comillas, por no tener una base social que la apruebe, ¿verdad? Y entonces ahí salen Sí, esos términos como la charlatanería, como eso es mentira, eso quién lo inventó, eso claro. no tiene sentido. Y finalmente creo que gracias a esos sistemas de pensamiento cerrados, la gente no se da la oportunidad de ver otras cosas y de
saber o abrir su mente respecto a que hay muchas, muchas, muchas maneras de encontrar ese bienestar personal y ese bienestar del alma. Entonces, por eso me gusta mucho que tú que te has dedicado en el último tiempo a hacer esto, nos cuentes mucho o nos cuentes de qué trata esto y de qué va una constelación familiar, o cómo lo has estado entendiendo desde tu lado, pues. Gracias, sí, bueno, también mucha gente lo considera em, como no es una ciencia exacta, mucha gente le quita el valor, pero bueno, las constelaciones familiares, me gustaría aclarar que no tienen nada que ver con la astrología, que Ok. es como algo que ocurre mucho cuando escuchan la palabra constelación, creen que tiene que ver con la astrología, pero tiene que ver, sí, con las energías del universo, principalmente con el yo dentro de un sistema familiar que comparte un sistema energético. Existe algo llamado el campo antropomórfico, o el campo mórfico, que es un doctor en biofísica, eh, que estaba haciendo un experimento en unas islas con unos monos y se da cuenta que los monos en la parte, en una isla al norte del lugar en el que él estaba, desarrollan herramientas para abrir las frutas, ¿no? Sí, Entonces, los monos que están en la isla sur adquieren las mismas herramientas sin que haya una comunicación ni un encuentro físico entre estos monos. Entonces, el científico dice, ¿cómo es posible que ellos se comuniquen sin comunicarse, ¿no? sí, Y ahí es cuando ocurre esto de que nace el campo antropomórfico como explicación científica. El campo antropomórfico lo sostiene y sustenta todo. Y dentro de una constelación familiar, tú accedes al campo de la familia de un constelado. Imaginemos, tú vienes a constelarte, Ale, y entonces en una constelación grupal, tú vas a elegir personas que no conoces. Acá yo les voy a hablar de un caso real que constelé y llega una persona y me dice, mi mamá no me quiere y nunca me ha querido. Quiero entender por qué. Quiero mejorar mi relación con ella. Y yo le digo, ¿qué pasaría si tu mamá te dijera, hija, te quiero? Me dice, no, ella no me quiere, no lo voy a creer. Entonces yo le digo, vamos a ver el vínculo entre tu mamá y tu abuela, porque algo tiene que haber ocurrido en la primera infancia donde las maneras de expresar afectos se tienen que haber visto afectadas. Entonces entran los representantes y ella elige, todos son personas que no se conocen, nadie tiene información de las personas. Entonces es muy parecido a lo que en psicología se llama el psicodrama y entonces estas personas que no se conocen empiezan a representar y a sentir cosas, ¿no? Y sí. las dos primeras personas que se eligen son la mamá y la abuela de esta persona y ambas entran al campo diciendo, me tiemblan las manos. Ambas personas, mira, mis manos no paran de temblar. Y ahí es cuando la chica dice, sí, mi abuelita tenía Parkinson. ¿Cómo es que esas personas sabían? ¿De dónde se accede a esa información? Es por eso que nosotros, con mucha humildad y respeto, hacemos todo un ritual, una meditación para conectar con este campo de cada familia, de cada sistema familiar y nos entregue la información necesaria, ¿no? Eso, Entonces ahí, sí, dime. sí, te escucho, te escucho. Entonces ahí es cuando nosotros accedemos a este campo energético que almacena la información y eso es lo que nos permite también hacer lo que se llaman los movimientos dentro de las constelaciones, que quiere decir que esta persona pudo ver todas las vivencias de su madre de la mano de su abuela, que fueron creando una coraza de dolor, de dureza, y que finalmente esta persona pudo ver a su madre como una niña chiquita, sufriente,
y le permitió ver su historia desde otra perspectiva y desde otra vereda. ¿Qué nos entrega una constelación familiar? La posibilidad de crear nuevas vías neuronales, la plasticidad, la neuroplasticidad. Entonces nuestro cerebro empieza a hacer nuevas conexiones neuronales que le permiten a la persona crear una nueva realidad. Entonces hoy en día esta persona pudo comprender, accediendo al campo energético, qué fue lo que experimentó su madre, por qué existía esa dureza en su corazón y poder resolverlo en la misma constelación, ¿no? Claro. También, por Ujú. ejemplo, dime, no dime. No, sí, te iba a decir algo así como, porque te pregunto esto posiblemente porque mucha gente también se está haciendo la idea visualizando lo que tú nos cuentas y es como, bueno, cuando yo pongo de pie o en ese aspecto del psicodrama, digamos, que tú mencionas o con quien haces el paralelismo, eh, ¿cómo haces para iniciar ese proceso de, es decir, hay una especie de meditación previa o tú a estas Ujú. personas que están haciendo como los diferentes roles les pones algún contexto? Entiendo que no, porque tú lo que quieres precisamente es que aunque sean personas desconocidas entre ellos, empiecen a mostrar parte de la historia de la persona a la que le estás haciendo la constelación. Perdón, sí, estoy siendo como ignorante en el tema porque pues No, no, solo me lo estoy todo como bien. imaginando, Claro, y me claro. parece muy interesante el hecho de cómo yo inicio esto, como ustedes como consteladora inician esta primera conexión para que las personas empiecen a sentir todo eso que van transmitiendo. No sé cómo lo haces ese primer paso, ¿no? Claro, lo primero es calmar la ansiedad, la expectativa, la emoción, el dolor que las personas pueden traer a la sesión. Entonces, nos reunimos todos, nos presentamos, hacemos un círculo de palabra y yo guío una meditación para que se relajen, para que estemos todos en sintonía y hago una meditación y una visualización. Entonces ahí nosotros también dejamos nuestro yo y sabes que es muy loco porque la mayoría de las personas, aunque nunca lo hayan hecho, empiezan a sentir cosas. Ok, Entonces es como, bueno, otro caso que te puedo poner es el de una señora que quería, en el fondo, justo lo que estábamos hablando antes, ¿no? De mirar el pasado para sanarlo. Esta señora vino porque ella quería, su infancia y la relación entre sus padres fue muy dolorosa. Y ella quería darle una armonía a estas vivencias, ¿no? Como yo quiero que mi sistema quede en paz en relación a mi madre y a mi padre. Entonces, la mayoría de las personas que llegaron a esta constelación grupal nunca habían sido representantes antes, excepto uno, pero la mayoría no lo había sido. Y, y cuando entra a la persona que representa al padre de esta mujer, lo primero que dice, esta persona entra en posición, respira, yo les digo como cierra tus ojos, conecta con el clan, relaja tu cuerpo, toma tu momento y de ahí estás siempre con los ojos abiertos, conectando con tu cuerpo y sintiendo. No, no canalizamos información, no vemos escenas, como solo es el cuerpo el que está hablando. Entonces empieza esta persona y dice, tengo un dolor en la parte izquierda de mi cabeza y me duele mi cabeza muy fuerte. Y la persona que está siendo constelada dice, sí, claro, mi papá era alcohólico, se cayó y se golpeó la cabeza y se murió de eso. Entonces todos me miran con cara de, ¿qué está pasando? ¿No? ¿Cómo accedemos a esto? sí. Entonces, la gente empieza a conectar desde la emoción. Y no es como que alguien empiece a hablar y viaje en el tiempo una situación y recuerde y le cuente cosas a la persona, sino que van conectando con emociones y dice, siento un dolor, siento una náusea, siento una puntada, quiero tirarme al piso, quiero salir, quiero arrancar. Y hay personas que de repente no sienten absolutamente nada. Y también está bien, ¿no? Porque también nos habla. Y ahí están las herramientas del constelador, que es el que aprende a leer el campo. Si esta persona hace esto, quiere decir que puede haber significado esta cosa. Y ahí viene la pregunta hacia la persona.
viviste esto, tu mamá perdió un bebé, se murió algún bebé antes de que tú nacieras, y justamente la gente dice, sí, mi mamá se le murió, no en este mismo caso, pero pasa mucho que nosotros vemos las dinámicas y comprendemos que hubo pérdidas, que hubieron abortos, que hubieron abusos sexuales, y son cosas que están ahí energéticamente todavía presentes y buscan un lugar, y buscan la luz. Y esos son los movimientos que nos permite una constelación grupal, que esa persona que fue abusada eh, le pidan perdón, ¿no? Como, o que tal vez enfrenta al violador. Y esa situación de enfrentar a un violador que nunca la vivió en su vida y que se enoje y que le grite, nunca lo golpea ni lo maltrata, pero como que abra su corazón y le diga, me vulneraste, lo que me hiciste estuvo mal, yo no merecía esto, pero vamos un paso más allá en la constelación, en mi caso, y busco también a la persona que abusó del abusador, Ujú. y así, ¿no? Porque comprendemos que todos fuimos víctimas en un momento y que el trauma es histórico. Toda la humanidad comparte la memoria traumática. Sí, yo creo que pues es re interesante lo que nos estás contando y mucha gente también dirá como, bueno, eh, sobre qué base científica, que de hecho nos estabas contando un poco el experimento de los monos, empezaron Ujú. todo este tipo mira, esto puede pasar por esto está interpretándose de esta manera porque estamos viendo estas situaciones. Probablemente las personas que son escépticas a este tipo de cosas dirán como, es charlatanería, como decimos al principio, están como adivinando y entonces es como de la quinta situación que intenta adivinar, acierta. Pues Claro. realmente pienso que dentro de lo que va haciendo el ganar experiencia, haciendo más y más encuentros de este tipo, yo creo que es lo que realmente te conecta con el poder entender esa energía. Es que muchas veces yo pienso que la energía siempre va a estar, siempre ha estado, pero no la logramos digerir, entre comillas, mentalmente o emocionalmente. Entonces solamente como que la vamos sintiendo, pero no la entendemos. Y al no entenderla, se nos hace muy difícil, como digamos, sacarle provecho, que yo siento que es lo que dentro de las constelaciones es lo que mayormente se hace. O sea, le sacan provecho al poder entender todo lo que energéticamente le puede estar pasando a la generación tras generación de una familia. Exactamente. Mira, básicamente las constelaciones se dieron a conocer, tal vez alguno de los oyentes o tú mismo hayas visto la serie Mi otra yo, serie turca. Te la súper recomiendo como para que comprendan un poquito de lo que esto se trata. Ok. También, esta serie se basa en un libro llamado Este dolor no es mío, que lo escribe Mark Walling, que él es psicólogo y fundó el Instituto de Constelaciones Familiares de San Francisco. Pero este libro en inglés se llama It Didn't Start With Me, y quiere decir Ujú. esto no comenzó conmigo. Y ambos títulos tienen sentido porque esto que tú estás viviendo no comenzó contigo Exacto. y este dolor tampoco es mío porque estoy cargándolo de mi ancestro. Ujú. Ustedes me pueden encontrar en mi Instagram como Dani del Sol con dos i, o ahí, no sé, tú les puedes pasar mi contacto y yo Sí, les claro. puedo enviar este libro. Lo tengo en PDF y se los puedo enviar sin ningún problema porque es un tema muy fascinante. Y este libro justamente, Ale, es la base científica. O sea, el tipo se dedicó a hacer investigación científica para comprobar los casos que él iba exponiendo en el libro. Pero antes, recuérdame esta idea, recuérdame esta idea porque te quiero detallar también em, que el padre de lo que hoy se llaman las constelaciones se llama Bert Hellinger, Sí. que era un filósofo alemán, fue cura, también fue militar durante la guerra. Ujú. Él trajo a la fama las constelaciones familiares porque él creó algo que se llamaban los órdenes del amor. Mark Walling me parece mucho que estudió con Bert Hellinger y siguió su legado, ¿no? Como su visión de las constelaciones familiares. Antes de Bert Hellinger también existía Virginia Satir, la madre de la programación neurolingüística. Y ella crea a mitad del siglo XX, en el 1950, los cuadros. Eran cuadros como
arte de personas, era una terapia grupal también, donde las personas se posicionaban, más no se movían y no hablaban. Y Bert Hellinger lo que hizo fue darle movimiento y habla a los representantes. También tú lo puedes hacer a distancia, tú también lo puedes hacer individual. Una constelación puede hacer online. Yo la mayoría del tiempo trabajo online. Ok. Eh, Hay unos palitos que se usan en las constelaciones que se llaman femores, que se usan para las constelaciones individuales. Yo en lo personal uso otra técnica Ujú. y entonces puede ser tanto individual, grupal, presencial, online. Siempre sí, lo presencial deja el abrazo, la contención, el amamacho que muchas veces nos faltó cuando fuimos niños, ¿no? Entonces, dentro de la mitad del siglo XX, surge este concepto de que el individuo, toda la historia de la humanidad vivimos en clanes, vivimos en tribus, fuimos nómades, Ujú. luego fuimos sedentarios y siempre se veía al grupo familiar. Y después, durante en los 50, comprende la ciencia que el individuo es la representación del clan. Y existe también el nacimiento de la fenomenología. Y la fenomenología nos explica que hay algo más allá de lo que solo vemos, ¿no? Que hay como una razón de ser. De la mano de la fenomenología existe el antroposofía de la mano de... ay, te lo nombré hace un rato y ahora se me olvidó. Mientras te recuerdas, Eh, me meto ahí un poquito porque, ¿sabes qué me parece súper interesante? Antes de que se me escape esto a mí también, Ujú. la persona alemán que me recuerdas el nombre. Bert Hellinger. Sí, Bert me Hellinger. encanta que fue cura, para los que aquí son devotos del cristianismo, al mismo Ajá. tiempo militar, es decir, que si llegó a estar en la guerra, porque probablemente eran tiempos cercanos a donde había muchas guerras en el mundo, tal vez esa persona misma tuvo que vivir la sola situación de tener que apuntar y matar a otra persona. Y Sí, que una claro. persona en este contexto termine desarrollando todo este sistema de las constelaciones y lo digo porque muchas veces nos cerramos en eso, en que si alguien creó algo es porque viene tocado por una varita mágica universal, porque eh, estaba escrito en su destino, no sé qué piensas del destino tú, pero pero me parece muy interesante que el Señor, dentro de su propia vida y de creer dentro de tantos sistemas de creencia que como humanidad aceptamos o aprobamos, entre comillas, haya terminado inclinándose por esta corriente que para muchos en este momento escuchando dirán como, uy, eso es como extraño, eso es como que nunca lo había escuchado, eso es como raro. Y ahí es donde yo vuelvo a decir como, permítanse la oportunidad, quizás no de probar la técnica, pero sí de intentar entender muchas cosas, porque esto lo que busca es eso, como si yo vengo con un comportamiento, un patrón de conducta, una situación personal que no logro entender, esto tal vez tiene la ventaja o el beneficio de poder entender esa energía y de poder interpretarla de una manera que antes quizás no se hubiese podido entender de esa forma. Por eso me parece muy chévere que esta persona alemana haya vivido tantas situaciones del mundo, pero que al final haya logrado inclinarse por el tema de la constelación. Claro, es que yo creo que él creó esto como resumen de todo lo que vivió justamente. O sea, él, Ujú. primero, él llegó a ser prisionero de guerra cuando Imagínate. Ujú. estuvo en la Segunda Guerra Mundial. Ok. Em, Luego de eso, yo creo, bueno, de hecho, está de más decir que Bert Hellinger tuvo su auge y su caída fue justamente por estas declaraciones, porque él dijo, la, gue- la- el tema con la guerra, con los nazis y los judíos, Sí. se va a ordenar el día en que los judíos tomen en su corazón a los nazis que los torturaron y los mataron. Mm. Entonces, esto crea un caos, porque la gente dice, todos sus seguidores,
el equipo que escribía sus conferencias. O sea, él fue como una especie de gurú también, porque tenía sus seguidores que lo llevaban a todas partes. Y entonces, después de la guerra fue sacerdote, de sacerdote se fue a Sudáfrica, abandonó el sacerdocio, estudió terapia gestal, psicoanálisis y creó su propia visión del enfoque sistémico. Y cuando él crea esto, la gente, porque era realmente transformador para la gente. Ujú. Entonces, cuando él da estas declaraciones de, bueno, hay que tomar en el corazón y perdonar, la gente le dice así como, sorry Bert, pero es mucho. O sea, Claro, no, claro, claro, cállate, como diríamos en Chile, te pasaste tres pueblos. O sea, no, ya es demasiado esto. Y claro, empieza como su caída, ¿no? No su caída, sino en el sentido de la gente empieza a tomar su propio camino y cada una de las personas que estaban ahí acompañándolo, siguiéndolo, hoy en día hay muchos, está el señor que creó las constelaciones chamánicas, está Joan Garriga, está Corbalán, hay un montón de autores que tú puedes encontrar en Instagram también, ujú, que siguen haciendo charlas y constelaciones, pero cada uno de ellos se basó en los órdenes del amor que creó Bert Hellinger. Y recordé, Rudolf Steiner creó la antroposofía y fueron guías o, de cierta manera, los autores que también y entregaron la visión a Hellinger, como por supuesto Freud, Jung, Steiner y todos estos autores que estaban en este nuevo nacimiento del psicoanálisis, porque fue exacto. un periodo así muy, para la ciencia y la psicología, un periodo Revelador, histórico, sí, o sea, que nos cambió la humanidad, la visión del ser, ¿no? claro, Entonces, volviendo al tema de Mark Walling, él, en su libro, científicamente compara el estudio de una chica que hizo midiendo los niveles de estrés y de trauma en ratas. ¿Por qué? Porque con las ratas compartimos el, creo que tenemos el ADN más parecido sí. con lo humano. Por eso es que siempre los experimentos son en ratas. Ujú, Entonces, mi querido Ale, esta persona sometió a leves estrés a las ratitas. Hidratación, temperatura, nada tortuoso. Y los estudios revelaban que por ejemplo, una madre que experimentó un cortisol muy elevado, la ratita siguiente nacía con unos niveles de cortisol muy alto, pero la tercera ratita nacía con un nivel de cortisol bajísimo, como si hubiese vivido un pic de cortisol y hubiese llegado con un nivel muy bajo. ¿Por qué? Porque esa ratita que nació como nieto estaba en eh, cuando la primera ratita fue torturada o vivió este estrés. sí, Ratita número 1 vivió el estrés, le estaba entregando a ratita número 2 los óvulos con los que engendraría a ratita número 3. claro. Entonces, lo mismo pasa con los humanos. Y ahí te llevo a preguntarte, ¿qué pasaba con tu abuelita cuando se embarazó de tu mamá? ¿Qué pasaba con tu abuelita cuando se embarazó de tu papá? ¿Qué información genética le transmitió a ese óvulo y a ese espermio? Ujú. Y Sí, tú porque naces con eso. muchas veces es asociado a crianza, porque la crianza, digamos que es lo que visualmente podemos palpar. Por ejemplo, no sé, que Exacto. alguien te golpeaba, que tu padre te castigaba muy fuerte, que te gritaba, eso es lo que como impacto visual tenemos como sensación de dolor, podemos sentir si un padre nos golpea o si golpeó a alguien de nosotros. eh, y entonces fácilmente podemos decir, ah, no, era agresivo porque tenía esta conducta. Pero entendiéndolo desde lo que estamos hablando, es como eso genéticamente puede venir codificado de una manera que no entendemos, pues porque realmente alguien no lo está analizando desde un fondo, que es lo que hacían todas estas personas que empezaron a trabajar en todos estos procesos y en estas pruebas y en esta
experimentos, no sé si se puede Investigación. llamar así, investigación Sí, claro, sobre las constelaciones. Pues entonces, claro, para el ojo humano, viéndolo como sociedad o como grupo social que está viendo todo esto desde afuera, es como, ah, no, pero es que es la crianza nada más lo que puede haber influido en que una generación saltara cosas a la otra, pero los comportamientos y las conductas van más allá de eso, ¿cierto? por supuesto. Por eso que él en su libro, Clara, que no empezó contigo. It didn't start with me, ¿no? Como empezó mucho Ujú, más atrás. Y ujú. ahí ellos también dicen un dato muy importante, que es el hecho de que el ADN humano, solamente hay un 2% del ADN que se ha estudiado y se ha entendido. Y el 98%, mira Ale, el 98% del ADN humano se considera garbage ADN. ¿Qué quiere decir Imagínate. ADN basura? Ujú. Imagínate. O sea, la ciencia hasta el día de hoy considera que el 98% del ADN del humano es basura porque ellos no han podido investigarlo. Exacto. Es como la estadística esta del cerebro que solo utilizamos el 10% y cuando alguien logra, entre comillas, pues usar más, a esa persona la vemos como rara, como fuera de este mundo, Por como supuesto. que logran Sin ir más levitar, que lejos, logran los salir de su autistas, los cuerpo. Asperger, Ujú. claro, los autistas y los Asperger, ¿cachai? Son genios. Exacto. Y Pero lo que no bueno, entendemos como sociedad lo apartamos. Tenemos como, digamos, esa especie abso- de error que de hecho muchas personas y muchos adelantados a su tiempo en la música, en la ciencia, en el deporte, en muchas de las facetas de la vida, cuando han sido personas que no se adaptan a los patrones de la hora, son apartados. Pues las brujas las quemaban, por porque es que supuesto. al no entender algo es como que genera un rechazo de, no, no, tú estás loco, tú no sé qué estás pensando, y todo esto va, y me parece re interesante, no sé, el hecho de que nosotros a través de estas conversaciones logremos hacer ver que todo esto al final es un sistema de creencias muy arraigado en muchas sociedades del mundo y que todo esto es un tema de desaprender y volver a aprender cosas que nos marcan, pues, y que al final están en la genética de muchos, pues, por todos estos traslados de información y en códigos de ADN, ¿no? Absolutamente, como bien tú dices, eso es una de las cosas más fascinantes de las constelaciones, porque te permite enfrentarte a una situación que nunca habías visto. Y es lo que más me dicen en las constelaciones, como, Dani, nunca lo había pensado, nunca lo había visto de esta forma. Y la gente, bueno, hay de todo. O sea, hay catarsis de llanto, hay historias de vida que tú decís, o sea, que yo también lloro, o sea, soy humano y me emociono, como con esas experiencias de resiliencia. Y muchas veces el trabajo de las constelaciones Ale, tiene que ver con que la gente no dimensiona que de todas las posibilidades del universo, nosotros estamos aquí, respirando y nuestro corazón latiendo. Y Sí, uno de los puntos más claves de Bert Hellinger era que decía, bastó que tu mamá dijera un sí y tu papá dijera un sí para que tú estés acá. El resto depende de ti. Y es como otra vez, otra chica, una vez que es una amiga de Estados Unidos, en un retiro de mujeres, nos hizo una pregunta, nos dio una meditación básicamente. Y en esta meditación nos hacía cuestionarnos y nos decía, imagínate que estás frente a Dios. Dios hizo todo perfecto, ¿no? Él es el creador, es la perfección. Entonces imagínate estás frente a Dios, o como tú lo llames, Alá, sí, Buda, el universo, como quieras llamarle, y tú quedes mirando a Dios y le digas, oye, pero hiciste un pésimo trabajo porque mira el papá que me diste y mira la mamá que me diste. ¿Cómo exacto, suena eso si tú lo escuchas desde afuera? claro. Y es que, no sé, lo traigo porque lo conversamos en el episodio anterior con una buena amiga psicóloga, donde hablando de lo que era esa infancia inicial, yo dije algo así como, eh, nuestros padres no fueron, no hicieron un buen trabajo
y ella decía como, no lo veamos de ahí, y si lo vemos desde, hicieron lo mejor que pudieron con las herramientas que tenían, entonces empiezas a trabajar otras emociones como la culpa, como yo soy producto de esto, yo soy de la manera que soy porque mi papá me educó de esta forma, porque él fue duro, porque quizás él creció en la guerra, porque vino de una migración, de una guerra mundial. Eh, Son todas estas cosas que cuando ponemos en el tema de las constelaciones es como podemos organizar un poco mejor, digámoslo así, con un poquito más de sentido el hecho de por qué yo soy así o por qué mi mamá es así, y qué nos trajo a todo esto, pues porque como dice bien el libro, esto no empezó con nosotros nada más. Exacto, claro, y está diciendo algo muy importante. que, mm, Esto de cómo nuestros papás lo hicieron mal, pero vuelvo al ejemplo de esta chica que decía mi mamá no me quiere, y después te das cuenta que la abuelita era durísima con la mamá, Ujú, durísima. Entonces, o sea, ¿con qué cara tú vayas a reclamarle a una niña que de los 0 a los 7 años, y es cuando se forma la psique, ¿no? Porque nuestra psique se forma en la infancia. Y acá podemos, como un poco para complementar lo que tú estás diciendo, el yo y el ser. Nosotros llegamos a comprender que somos un individuo recién a los 2 años, en la llamada crisis anaclítica, ¿no? O como comúnmente en la psicología lo llamamos la crisis, lo llaman la crisis anaclítica, pero que, que los comúnmente llamamos los terribles dos, cuando los niños van a cumplir 2 años y hacen sus pataletas y hacen sus berrinches, ¿cierto? Y es como ujú, cuando dicen que peor se portan. sí, Pero, ¿qué pasa en la psique de un niño? Un niño no comprende que es un agente externo, que la madre es un extraño, porque los niños y los bebés piensan que son uno con la mamá y el papá. Es más, sí, se dice que energéticamente creamos nuestro campo energético recién a los 7 años. Entonces, el filtro energético de nuestra vida son nuestros padres. Cualquier conflicto que haya en la primera infancia, desde el vientre de la madre, con el masculino o con el padre, este bebé lo va a grabar en su cerebro, en su sinapsis, ¿cachai? ujú, Porque, porque tú estás en el vientre de la madre. Por eso que la regresión al vientre materno para mí es una de las terapias más increíbles, más hermosas y que más mueven el campo. O sea, así hacen las cosas. ¿A qué me refiero a que mueve el campo? Es que las cosas se mueven, o sea, ha llegado gente a mí diciéndome, tenía un bloqueo económico brutal y a las 2 semanas está trabajando en una universidad. Me ha pasado. Y estas ok, mismas personas después, cada vez que alguien lo necesita, me envía a esa gente y es como, Dani, ayúdalos. Para mí son importantes, ¿no? sí, Entonces, tenemos esta crisis anaclítica, tenemos estos 2 años donde decimos, wow, mi mamá no soy yo y yo no soy mi mamá. Y este niño empieza a creer y ver el mundo con su propia prisma, con su propia visión. Y es por eso que los niños tienen siempre un peluche, un muñequito, una almohadita, una mantita, que te das cuenta que no se los puedes quitar porque lloran. sí, Y es porque crean en este objeto, ellos ponen su identidad, porque como que desde el inconsciente su psique está diciendo, wow, yo tengo que crear mi propia identidad y tengo que ser mi propio ser. Entonces ahí los niños empiezan a crecer y la base de Bert Hellinger era que todos queríamos ser vistos por la madre y por el padre. La madre, el primer amor de un hombre, el padre, el primer amor de una mujer. Por eso que las exacto. relaciones de pareja muchas veces vamos a Están buscar a destrozadas. nuestro papá, ajá, vamos a buscar a nuestro padre o vamos Sí. a buscar el prototipo de pareja que mi mamá tenía, porque eso fue lo que mi inconsciente creció viendo, ¿no? Sí, desde la Entonces, psicología se como dice ves, que, exacto, que somos espejo de eso. claro, entonces tú puedes ver que las constelaciones hablan de la psicología, hablan de la energía, hablan de la ciencia. O sea, es algo muy completo, muy complejo también. Entonces, cuando somos niños, imagínate a los 4 o 5 años, nos creemos superhéroes. Te voy a dar un caso. Yo me creía Spider-Man. Cuando yo, ¿ah? Tú te creías Spider-Man, Sí, sí, sí. pero mira que además de creernos un superhéroe de Marvel o de DC,
Nos Ujú. creíamos un superhéroe a nivel familiar. Entonces, Y, ajá, yo te voy a contar mi caso. Cuando yo estaba estudiando constelaciones, yo vivía en Estados Unidos, un par de añitos nomás después de que nosotros nos conocimos en Medellín. ok. Y un año creo después, justamente un año después de que nos conociéramos, empecé a estudiar constelaciones. O sea, eso ya hace muchos, muchos años, imagínate. Ujú. Por ahí 5 o 6. Y sí, fácil, 6 años. Ujú. Y entonces yo estaba viviendo en Estados Unidos y hacía trabajo de campo para gringos. Ok, Y mi profe me decía, ¿cuál es el relato que tienes de tu abuelo? ¿Qué es lo que sabes de háblame de tu abuelo, el papá de tu mamá? Entonces yo le digo, bueno, se dice que mi abuelo creció con unos gringos, trabajaba en el campo, era alcohólico. Eso es lo que se habla de mi abuelo. Y me dice, ya, imagínate que tú, cuando eres niña a los 4 o 5 años, porque mi abuelo alcohólico, maltratador, afectivo, nada, o sea, cero afecto hacia mi madre. sí, Entonces, eso era lo que yo guardaba en mi inconsciente, ¿no? Por supuesto que él fue mucho más que eso. Y entonces mi abuelo me dice, mi profe me dice, ya Dani, entonces tú deciste sabiendo que a tu mamá le faltaba un padre. Para que tu mamá estuviera completa emocionalmente dentro de sí y te pudiera ver y amar a cabalidad, a tu mamá le faltaba un padre. ¿Y en qué te convertiste tú? Fuiste la superheroína y mira lo que estás haciendo. Le estás trabajando a gringos en el campo. wow. ¿Y te estoy diciendo eso? Le diste la vuelta a la Y, historia. Ujú. y ahí una destapada de cerebro que yo dije así como, no manches. Claro, y también, yo también tuve un periodo de mi vida de mucho alcohol. Ok. Entonces fue como que fui uniendo cabos y comprendí que mi mamá me veía y me amaba como yo era. Y Mm, no tenía que seguir siendo la superheroína de mi madre, ni intentar rescatarla, ni completarla, porque mi mamá ya estaba completa. Pero exacto. esa historia la comprendí en mi adultez. Un niño a los 4 o 5 años, a los 7 años, no lo ve de esa forma. Obvio, obvio no. Entonces, ese es el clic que te hace una constelación. Es espectacular porque mucha gente que puede satanizar esta corriente diciendo como esto no es leer las estrellas, ni hacer como meditación hacia adentro, ni mucho menos, pues realmente cuando tú ves o entiendes las respuestas a las que puedes llegar, que puedes estar pasando tu vida entera buscándolas en donde no están, y ahí están muchas de esas respuestas, ahí empezamos a decir como, momento a momento, esto sí me puede servir. Porque obviamente no todas las corrientes son para todos. Digamos que existen muchas y la gente se identifica como en el camino con ellas. Pero como dices tú, en la adultez te das cuenta de muchas de las conductas que tuviste cuando entras en un ejercicio de conciencia humana y de decir, ah, es que yo vengo de acá. Mi origen es importante por esto, porque si no, no puedo comprender hacia dónde voy yo como individuo dentro de mi propia realidad o dentro de mi propio presente. Entonces, por eso me encanta cómo estás contando tu experiencia de cómo estás viviendo esto, porque realmente nos da una forma y nos da sobre todo una apertura de cómo hemos ido y por qué nos han pasado las cosas que nos han pasado. No es porque el futuro está escrito o porque estamos destinados a vivir ciertas cosas, pero sí creo que a partir de entender nuestro pasado, podemos como digerir mejor el presente, ¿no? Claro. Y también, o sea, ¿qué te va a traer una constelación? No va a ser por arte de magia que tu vida va a cambiar, no va a ser por arte de magia que vas a querer a tu mamá si la odiaste toda la vida, Sí. no va a ser una obligación en que aceptes y tomes y vayas a abrazar a un padre violador. Lo que va a traer va a ser conciencia, Ujú. solamente conciencia. Y de ahí, en ese punto de conciencia, cada vez que tú vuelvas a caer, porque tú tenías un camino en tu vida, ¿cierto? El camino de enojarte, no sé, imagínate, te Sí. enojas y te emborrachas, ¿sí? Ujú. Y
este punto de inflexión de la constelación te va a dar otra posibilidad y cada vez que estés en ese punto de ira y en vez de decidir me voy a ir a emborrachar, voy a decir, ¿qué tal si me voy a correr? ¿Qué Claro, tal si abrazo a mi niño, qué tal si abrazo a mi niño herido, que lo sí, único que vio fue violencia y alcohol? ¿Qué tal si tomo presencia, conciencia de que lo que mi vida necesita no es más autodestrucción, sino autocompasión? exacto, Mirarme a cabalidad, ¿no? Y como te decía, te crea hasta infinitas posibilidades de nueva conciencia porque tienes otro camino que elegir. Y vas a volver a tropezar con esa piedra, lo más probable es que sí. Pero cada vez que vayas tropezando, vas a ir tropezando menos, va a ir doliendo menos, hasta que ya deje de doler. Porque eso que nos hace tropezar y que nos hace doler es nada más ni nada menos que las máscaras del ego. Pero bueno, tenemos para todo otro capítulo hablando de las máscaras del ego. No, y es que me parece genial porque, y no sé si estás de acuerdo conmigo, pero cómo trabajas un dolor del pasado, cómo trabajas un trauma del pasado si no has entendido de dónde viene. O sea, muchas Mm, veces nos encanta, bueno, no nos encanta, creo que está mal dicho el decir nos encanta, pero es un mecanismo de defensa el bloquear estos episodios, el ocultar que nos pasaron estas cosas, el cuando al famoso te preguntan cómo estás, no, yo estoy bien, estoy perfecto, y en ese aislamiento mental de no querer compartir con nadie esto porque es demasiado denso y demasiado duro para mí de vivir y de aceptar que, no sé, mi papá me pegaba, que padre violador, de algún abuso en la infancia, traumas que son muy duros, difíciles y que pueden ser de muchas maneras. eh, a partir de ahí ni siquiera somos conscientes de cómo empezamos nosotros después de adultos a replicar estas cosas en nuestra siguiente generación, porque es que no lo estamos trabajando. Entonces me encanta poder haber traído esto, así sea como a muy grosso modo y de forma muy general, eh, porque para muchas personas es abrirle un poquito los ojos de que existen este tipo de técnicas, no sé cómo lo llamas tú, terapias desde el alma, parece bonito el término, para poder entender todo esto, para poder darle un nombre a muchas cosas que no durante nuestra vida no entendemos y preferimos ni siquiera entenderlas, solo las bloqueamos y ya. sí, yo diría que es una herramienta, claro, una herramienta que nos trae más conciencia, lucidez. Esa era la palabra que buscaba, que nos trae lucidez. Mira, yo diría que la clave para esto no requiere, no tienes que ser psicólogo, no tienes que ser médico. Yo Ujú, creo que lo único que tienes que hacer es enfrentarte a tus propias sombras, a llorar, a patalear, a desgarrar tu historia para poder tener las herramientas de contener a los demás. Mi consejo también sería como a los que están escuchando, cuando decidan hacer una constelación, que sean un marco de mucho respeto, mucho amor y mucha empatía. ujú, Desde mi punto de vista, el mundo ya es lo suficientemente duro y lo suficientemente rudo como para ir a una terapia y que te sientas mal, ¿no? Te sientas exacto. confrontado, te sientas humillado, te sientas menospreciado. Sí, por supuesto hay que sacar a la persona del victimismo tal vez, pero creo que también se puede hacer con sutileza y con amor. Así que nada, muchas gracias también, corazón, a ti por invitarme y poner en la palestra este tema tan importante, tan bello que es vivir en la armonía con tu primera infancia, vivir en armonía con la historia que te narraron, vivir en armonía con quién quieres llegar a ser, no permitir que situaciones de tu vida y de tu infancia te dominen y te gobiernen, ¿no? Sí, Y nada, gracias también por crear este espacio que busca, no abrir la sé cabeza, si, abrir sí, la abrir mente. la cabeza, pero digamos una evolución del ser, como que todos encarnamos para evolucionar. Y Sí, nada, si el público lo pide, por supuesto, podemos seguir hablando, yo feliz, tengo muchos temas. Y me tocaste un tema muy obvio. importante que también podríamos desarrollar un día en el podcast de la cacería de las brujas. ¿Por Sí, qué? por ahí viene Porque Halloween. el patriarcado, porque, sí, porque el patriarcado
y el neoliberalismo no existirían si no hubiera existido la casa de brujas. Pero bueno, No, eso nomás les voy a adelantar. no, me encanta de verdad. Gracias que tomaste el tiempo de conversar con nosotros este tema que me parece fascinante, esa es la palabra, súper curioso de conocer más y más sobre esto. No sé, hablando de las constelaciones y hablando de, yo no sé si al final todas estas cosas se conectan o no, yo pienso que sí, que mucho de lo que tú empiezas a vivir conscientemente es porque tu mente empieza a encontrar otras cosas que tenías por ahí archivadas. Yo el domingo, esto se está grabando un martes, yo el domingo salí aquí en la ciudad a hacer, como siempre, una ruta de bicicleta y me pasó algo muy bonito. En el camino, yo iba en una ruta de muchas bicicletas que hacen los domingos acá en Medellín y cierran las calles. Y delante de mí empezó a ir un niño solo. Te estoy hablando de un niño más o menos de 5 años para que la gente se lo imagine, en su bicicleta, con su casquito, lindo, pues, así vestidito, bonito. Y yo iba detrás, yo iba lento, pero el niño iba solo. Y yo decía, ¿cómo va a ir solo si es tan pequeño, no? Pero mientras iba analizando eso, después veo que a los pocos metros me pasa un señor mayor, te estoy hablando ya de un señor por ahí de 75 o más, también vestido de ciclista, todo, y se le une al niño. Cuando ellos empiezan a pedalear juntos, yo sigo detrás viendo como la imagen y dije dentro de mí, ese debe ser el niño que yo disfrutaba cuando yo manejé bicicleta en mi infancia. Y así quiero ser como el señor de al lado, cuando a sus 70 y más de edad todavía sigue con el alma viva de querer seguir rodando y pedaleando. O sea, fue muy hermosa la imagen porque yo, Dani, la veía como desde ese estado de conciencia de que esa actividad para mí, por ejemplo, representa tantas cosas y que la vida, digamos, allí me estaba mostrando varias etapas de mi vida a través de la bicicleta, por ejemplo. Entonces yo creo que no nos damos cuenta de estas cosas, que las podemos tener frente a nosotros, hasta que no empezamos a ser como conscientes de lo que alrededor nos pasa. A todos nos pasa un entorno, a todos nos vibra un campo energético y a todos nos llegan señales. Entonces me pareció muy hermoso ese ejemplo, no sé si lo conectas con lo que te estoy tratando de expresar, pero siento que es parte de lo que hemos estado hablando hoy. O sea, cómo encontrar tu yo, pero desde tu infancia, desde lo que viviste de niño, que muchas cosas fueron bonitas, pero tal vez otras no tanto. Y cómo trabajar eso para que al final nuestro futuro inmediato pues sea más tranquilo, sea más beneficioso, entendamos por qué tantas cosas, ¿no? Tal cual. De hecho, el ejemplo la experiencia que nos acabas de narrar, por supuesto, muy hermosa, es, te lo voy a resumir con una frase de Bert Hellinger. Los grandes dan y los pequeños reciben. Qué bonito. Porque para él existían los órdenes de pertenencia, jerarquía y dar y recibir. Todos pertenecen dentro de un clan. Todos merecen dar y recibir de la manera correcta y todos tienen un lugar. No alcanzamos a hablar de eso, pero bueno, tal vez en otra oportunidad. Pero justamente el abuelo es el que le entrega a ese nieto, imaginemos que es el nieto, Ujú. la seguridad, la confianza y un montón de otras cosas, y que al mismo tiempo este pequeño, sin saber, sin hacer Exacto. ningún esfuerzo por entregar, le está generando tremenda felicidad. Sí. Ujú. Es que el niño era como ese Bueno, motorcito y el abuelo ya era la experiencia rodando, ¿sabes? Y viéndose en el claro, niño. Entonces, al final, tú viendo esa escena desde atrás es como ver una película. Muchas veces vemos representado en las películas escenas que nos identifican y yo estaba literalmente en tiempo real viviendo eso y yo decía como, wow, qué especial, qué bonito es. Yo me veía a mí mismo. Yo me estaba imaginando tal de cual. las dos, en las dos situaciones y decir como, qué rico se debe haber sentido ir como va el niño porque iba a una velocidad que no paraba, pero se sentía que estaba disfrutando el camino, que iba viendo las mariposas, que iba oliendo la calle, que iba viendo si se daba con un árbol, en su propia ingenuidad de 5 años.
Y mientras que el señor que claro, ya es mayor, pues va viviendo el, hey, ten cuidado, te caes, está pendiente de ver hacia adelante. Y es hermoso, o por sea, es una cosa supuesto. como, wow, o sea, ¿cómo no te das cuenta de que la vida es maravillosa y que al final a algo vinimos aquí, a cambiarle la vida a otras personas, a reconstruirnos a nosotros mismos? Todo el mundo está viviendo propios procesos y eso yo lo valoro mucho, lo respeto bastante. Pero parte de todo lo que estoy haciendo en este momento es tratar de despertar. Y gracias a la conversación que tuvimos hoy, yo creo que logramos mucho y en muchas personas que despierten, que al final si no es las constelaciones sea alguna otra cosa, pero que Claro, demos ese paso de querer mirarnos hacia adentro, de querer sentirnos mejor, de querer resolver eso que no nos deja dormir y que al final pues nos va a permitir una vida más en paz y más tranquila. Gracias, Dani, de tal verdad. cual, corazón. Gracias por haber llegado Gracias a hasta aquí. ti. Te quiero mucho, de Un verdad abrazo que me grande. encanta haber tenido este espacio contigo. Nuevamente te doy las gracias por el tiempo y te despido pues con ese mensaje bonito que nos dejaste en toda esta hora de conversación. A todos los que llegaron hasta acá, muchas gracias, muchas gracias. Permítanselo nuevamente el hecho de ampliar sus horizontes, de abrir la cabeza, como lo mencionamos dos, tres veces acá, y de darse ese momento pues con ustedes mismos de ver qué más hay hacia atrás, no se bloqueen, inténtenlo, al menos inténtenlo y que ese es el mensaje que les dejo al final. Gracias por haber llegado aquí hasta otro episodio de Arroz con Mango y más. Gracias Dani otra vez y nos despedimos hasta el Muchísimas siguiente gracias a episodio. ti. Chao, Besitos, chao. muchas gracias. Ale, también te Vale. quiero mucho. Gracias por la posibilidad. Yo feliz. Y nada, un gran abrazo. Así es. Cariños. Chao. Bye.